8:30, exactamente. Bueno, me presento antes que nada. Mi nombre es Mauro Calvañi, soy ingeniero en sistemas. Trabajo en Aceitera General Deza, en el departamento de sistemas. Vivo en Villa María, como hago trabajo remoto, estoy todos los días acá desde mi casa, salvo un día a la semana que viajo a la oficina, que es los jueves. Desgraciadamente viajo a la oficina. Ya estoy muy acostumbrado a estar acá en casa. Em, Aparte de la maestría, perdón, aparte de la carrera de ingeniería, tengo una carrera de maestría en administración de negocios, eh, que es la que me permite, no esta materia, pero sino las materias que siguen después en la carrera. Yo voy a tener con ustedes todos los cuatrimestres una materia, en principio una materia por lo menos. Así que nos vamos a ver hasta la finalización del cursado. Este, mm, y bueno, esta materia es TICS, Tecnología, Información y Comunicación, en donde, a diferencia de las otras carreras, acá lo que vamos a intentar es pensar las tecnologías desde otro punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, en principio, esta clase y la que viene. Vamos a ver una presentación donde vamos a charlar y mucho sobre cuestiones de lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, o un marco más general de lo que es la tecnología, información y comunicación. Y después, en grupos, que eso lo van a armar ustedes, a los grupos, por intermedio de Melissa, eh, digamos, con respecto Soy a la interacción y demás, para armar los grupos de 4, eventualmente 5, por alguna situación muy particular, pero lo ideal son grupos de 3 o 4. Van a tomar un tema, que ya lo vamos a ir charlando tranquilamente, pero van a tomar un tema y van a tratar de imaginarse ese proceso. ¿Qué eh, querés? yo les pido ahí, cuando sienta que por ahí están generando algo de ruido y que pueda y complicar la clase, los voy a ir muteando. De todos modos, el que quiera hablar, active el micrófono y charla. Y habla, digamos. Les decía que la idea es que agarren un proceso, si lo conocen al proceso de su día a día, por ahí mejor, y si no, cualquier proceso, y se imaginen implementándole tecnologías que tienen que ver con cuestiones de comunicación o manejo de información para hacerlo más eficiente. ¿Se entiende? Ese es un poco cómo van a probar la materia. Ahora, yo les decía, nosotros vamos a tener clase, en principio, vamos a tener clase hasta la primera semana de julio, que seguro vamos a tener clase hasta la primera semana de julio. En el caso de ustedes, creo que es 1 de julio o 2 de julio, miércoles 2 de julio. En principio, hasta esa fecha van a tener clase. Después veremos, ¿por qué digo hasta, en principio hasta esa fecha? Porque en general, el receso de invierno declarado, la fecha, digamos, esas 2 semanas que declara el Ministerio de Educación, generalmente las tomamos como vacaciones. ¿Ah? Em, pero bueno, como estamos empezando tarde con la materia, a lo mejor continuemos fines de julio y tengamos algunos días más sobre fines de julio, digamos, ¿sí? Antes de empezar el segundo cuatrimestre. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. También depende de cómo vengan ustedes con el armado de estos trabajos prácticos, ¿sí? Pero en principio, para la semana del 1 de julio, deberíamos tener estos trabajos listos y para entregarlos esa semana, digamos. Después yo a partir de ahí los corrijo y les paso la nota. Vamos a usar la escuela virtual.
Eso a medida que Melissa con Guido y César van terminando de coordinar un poco todas estas cuestiones, van a tener los usuarios de la escuela virtual y demás. Y lo que van a hacer es, van a cargar esos trabajos, el mismo trabajo, todos los integrantes del grupo. ¿Tá? Yo voy a cargar una actividad como trabajo final, no van a tener en esta materia exámenes intermedios, tipo parciales o trabajos prácticos, no. Sí vamos a ir haciendo seguimientos sobre el trabajo, eh, pero después la mayoría de los días de clase, salvo las dos primeras, que es donde nos va a llevar más tiempo ver esta parte teórica, lo que vamos a hacer es tener los grupos medianamente armados y tener los temas, estos procesos identificados, y a partir de ahí ayudarles en cómo ir armando eh, o cómo ir aplicando tecnologías, cuestiones tecnológicas a ese proceso. ¿En qué punto, en qué tarea, de qué forma, de qué tiene que ver? Bueno, eso lo vamos a ir charlando. Entonces, lo que vamos a hacer es este miércoles y el que viene, vamos a ver esta parte teórica y para el otro miércoles, que sería, ya ponemos fecha, para el miércoles 21, deberían estar los grupos armados y medianamente con algún tema elegido, uno o más. Lo que voy a hacer ese miércoles es, por supuesto, esos grupos se los van a pasar, los integrantes, los nombres se los van a pasar a Melissa. Melissa, de última, eso en un Excel vos tenés el listado ahí de todos Sí. los alumnos. De última, los vamos cortando y pegando, digamos. De última me avisás o me vas pasando los nombres y yo de última me pasé el listado y yo voy armando en el Excel Dale, esta agrupación. Y ese miércoles 21 yo voy a ir nombrando a cada uno de los grupos y me van contando qué tema eligieron, cuál o cuáles procesos y más o menos cuál es la idea de incorporarle tecnología para mejorarlos. ¿Sí? O sea, son los más eficientes. dale, quédate tranquilo que yo te paso el Excel después. Dale. ¿Se Y otra entiende? cosita, perdón, Sí, Mauro. dale. Dale, Meli. El Ujú. viernes, recién le comentaba a los chicos, ya van a tener acceso al aula virtual cada uno en su comisión. Perfecto. Perfecto. Ya Excelente. vamos a tener terminado con Ceci las dos Bien. comisiones, así que para el viernes estaría listo. Perfecto. Bien. ¿Dudas hasta acá sobre la materia, sobre el cursado, No, profe. sobre el, la parte evaluativa de la materia? Yo tengo una consulta, profe, disculpe. Por La favor, Salvador Villa. adelante, adelante, Salvador. Usted dijo que la materia se llamaba TICS y nombró qué significaba cada sigla, pero se me olvidó, no sé si me lo podría Bien, repetir para anotar. TICS quiere decir tecnologías de Sí, información y comunicación. La S haría referencia a que es en plural, digamos, a todas las tecnologías de información y comunicación. Ahora vamos perfecto. a charlar más detalle a qué hacemos referencia con esto. ¿Mm? Gracias, profe. Bien, hay un dato que me está quedando, que no se lo estoy diciendo a propósito porque no depende de mí, que tiene que ver con las asistencias. ¿Sí? ¿Por qué digo no depende de mí? Porque, como les decía, salvo este miércoles y el que viene, que vamos a ver la parte teórica, más allá de que yo después voy a cargar en el aula virtual esta presentación que vamos a ver entre hoy y el miércoles, la van a tener disponible en el aula virtual como un documento para consultarlo o para verlo. Este, pero yo no exijo un nivel de asistencia, salvo
las clases en las que tenemos que hacer el seguimiento de ese grupo. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que un grupo, em, el primer miércoles, no el 21, sino el miércoles siguiente, no, perdón, el miércoles 21, vamos a suponer que hablemos de algún grupo puntual en el que estén, no sé, vamos a poner el ejemplo Melissa y yo, ¿sí? Para no hacer referencia a ninguno de todos los presentes, salvo nosotros dos. Entonces, nosotros vamos a comentar ese miércoles un poco cuál es la idea sobre el proceso y tratar de entender un poco más de qué se trata el trabajo y demás, con lo cual, por la cantidad de alumnos que son en una hora, imagínense que son 59 menos 2 son 57 y estamos hablando de grupos de 40, o sea, vamos a tener más de 10 grupos. ¿Ah? Entonces no vamos a llegar en un solo miércoles a repasar lo de todos. Con lo cual nos va a llevar a lo mejor 2 miércoles a repasar lo de todos los grupos. Quiere decir que nosotros, como hablamos el primer miércoles, el segundo miércoles no hace falta que vayamos, y eso lo van a manejar ustedes. ¿Por qué? Porque cuanto más vengan a clase, más se van a nutrir de los comentarios de los otros grupos. Y más fácil les va a hacer entender el desarrollo de su propio trabajo. ¿Se entiende? Desde ese punto de vista, desde la responsabilidad de participar de la clase para yo tener mucho más información, es donde yo los invito a participar de todas las clases. Pero si alguno, por alguna razón, no puede participar y sabe que ese día no van a tener, no les toca porque ya expusieron o ya comentaron el miércoles anterior, entonces yo no tengo problema que no participen. Ahora, hay unas exigencias de asistencia que solo maneja Melissa. ¿Sí? ¿Se Y entendió? el porcentaje de asistencia tiene que ser del 80 en general, ¿no? Bien, Toda la carrera. perfecto. Yo les aconsejo que participen de todas las clases, porque en mi experiencia, esta materia ya la di en 5 cortes diferentes. ¿Sí? Entonces, la experiencia me demuestra de que si participan de las clases, como cualquiera puede preguntar, por más que no sean del grupo que está en ese momento comentando el trabajo, pero cualquiera puede preguntar lo mismo, sin ámbito de interpelar a los chicos que estén en ese grupo, ni tampoco sin ánimo de que la gente del grupo se enoje porque alguien está preguntando. Simplemente es para avanzar, para aclarar y para ayudar al resto de los compañeros, tomando como ejemplo ese caso y que le puede ayudar al resto a entender algún otro proceso. ¿Se entiende? Adesso mi Sí, piace articolo 3, 6 mesi. Permiso. Ahí está. Bien. ¿Dudas? No. Excelente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ah, otra cosa que necesito. Son un montón y yo no tengo forma de identificarlos. Aparte que soy muy malo para los nombres, yo me baso en los nombres con los cuales entran al aula. ¿Sí? Les pido por favor que entren con el nombre de cada uno de ustedes, porque me puede pasar que tenemos este caso de Mr. FATR, que no lo voy a poder nombrar por el nombre porque no sé cómo se llama. ¿Sí? En- eh, Cuando los grupos son chiquitos y después de varias materias, yo... Permiso, denme un segundo que a Néstor lo voy a silenciar. Ahí está. Si fuese un poquito, yo voy asociando los nombres a las caras, pero somos un montón y encima soy malo para los nombres, soy un desastre para acordarme el nombre, entonces lo único que me queda es que tengan bien puesto el nombre, entonces yo con eso los voy
O por lo menos no se van a sentir tan mal cuando les diga el nombre, digamos, porque si Salvador, Salvador no porque tiene la cámara, digamos, pero si Salvador no tuviera la cámara y del otro lado está Mariela, yo le voy a decir Salvador, digamos, no le va a gustar mucho. Así que bueno, nada más que por eso. ¿Sí? Ese es el Es una problema, cuestión. profe. Mientras no sea Mariela en otro momento, no hay problema. Bueno, déjenme que voy a compartir la presentación. No, antes de compartir, antes de arrancar con la presentación. Eh, Les dije que TICS es tecnologías de información, de comunicación, perdón, de información y comunicación. Se puede decir de cualquier forma, en definitiva, es lo mismo decir TCI que TICS. Pregunta: si alguien les dice tecnologías de información y comunicación, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuál es la primera palabra, la primera idea que se les viene a la mente? Internet, datos, Internet, datos, excelente. ¿Qué más? Software o hardware que pueda manejar Software y información. hardware. Bien. ¿Qué Redes. más? Redes. Sí. Dispositivos. Dispositivos. herramientas para trabajar, Herramientas para trabajarlas. ¿Qué más? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial como herramienta en un principio, ahora bastante más que como herramientas, digamos, ya con una penetración bastante más fuerte. ¿Sí? Pero en definitiva estamos hablando de qué. Y vayamos a conceptos más primitivos de una comunicación. Si tuviesen que identificar integrantes o participantes en una comunicación, ¿qué nombre podríamos darle a esos participantes o a esas, digamos, a esas partes? Emisores, receptores, Sensores, canales, receptores. Emisor, Ahí va, receptor, canal y ¿qué más? códigos. mensaje, Mensaje. Bien. Centrémonos en esos 4 puntos: emisor, receptor, canal y mensaje. Emisor, alguien que está queriendo dar a conocer algo o está mandando, es quien confecciona el mensaje como generador del mensaje. ¿Sí? Receptor, como uno o más entidades que van a tener que o están esperando recibir ese mensaje. ¿Sí? Canal, medio por el cual se va a transmitir el mensaje. Y mensaje propiamente dicho, ¿sí? Como lo fundamental para que se pueda dar la comunicación. Vayamos ahora a lo que ustedes dijeron como ideas sobre TICS. Si yo dijera receptor, perdón, emisor, desde el punto de vista de todo lo que nombraron como tecnología, ¿a qué podríamos asociarlo? Celular, una computadora. Celular, computadora, lo dijeron más genérico como hardware y software. ¿Sí? O sea, yo necesito hardware y software. ¿Sí? Buenas noches, me presento, Cami. ¿Qué tal, Camila? Mucho gusto. Más que nada, desde mi punto de vista, hablando del tema de la información, o sea, de la parte de tecnología, es como yo llego a los receptores a través de diferentes tipos de dispositivos, como nombraban los compañeros, a través de los celulares, de internet. Uno de otros canales más utilizados hoy en día son las redes sociales. Redes sociales. Perfecto. También dejar de lado, digamos, lo que es la televisión y la radio, porque más allá de Ujú. que esté hoy en día, todavía se Tal sigue cual. utilizando medios de Tal cual. información. Tal cual. Ahora, tomemos el ejemplo de Camila. Redes sociales, televisión, radio, celulares.
Si yo quiero determinar en este concepto primitivo de integrantes o actores de una comunicación y digo el emisor, ¿cuál sería? ¿La red social, el usuario de la red social, el teléfono celular, la radio, la televisión? ¿A qué estaría más Bueno, asociado, digamos? El Un usuario, el perfil. emisor el sería el teléfono sería un cliente. medio. Al celular. Exactamente. El teléfono en sí sería un hardware que o que le permite al usuario, al perfil ese, emitir el mensaje. ¿Sí? El que envía la petición del Formaría cliente al parte, servidor. ¿cómo, Fede? No, que decía que es el que envía la petición de cliente a servidor y después retornan, digamos, básicamente. Hardware. Exactamente. Pero sería el hardware, sería la red social, Ah, le va a permitir al usuario, al perfil, generar un mensaje que para eso puede usar o la computadora o el teléfono celular y que tiene un destino, un destinatario, ¿sí? Que sería, dependiendo lo que esté mandando, si es una red social, serían todas las personas que están incluidas dentro de su ámbito, ¿sí? O sea, todos los contactos de ese usuario. Si yo lo que tengo es un diario digital, en realidad ya no quisiera que esté circunscripto a solamente mis amigos, digamos, mis contactos, sino que quede libre para tener un montón de contactos, tipo YouTube, digo, yo subo un video y quiero que estén todos, que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Ahora, ¿cómo llego? ¿Cómo llego a esa gente? ¿Haciendo uso de qué? Y también lo dijeron ustedes. Creo que Mauro lo comentó. Y me voy a acordar de Mauro porque de lo que no me voy a olvidar de mi nombre, Mauro. Así que estás condenado. Em, ¿De qué hago uso para poder llegar? De una aplicación, De la de un tecnología. software. De De la internet. de Internet. ¿Cómo llamamos a Internet? También lo dijeron. ¿Qué es lo que es Internet? De la red, las Es redes. una red internacional. En definitiva es Internet en inglés, una red internacional. Entonces, yo tengo, en definitiva, a nivel tecnología, a ver, hablemos del mensaje ahora. ¿El mensaje cuál sería? O la foto, o el video de YouTube, o algún texto que escribo en X, o lo que sea. ¿Sí? Ese sería el mensaje. Entonces, yo tengo el emisor a nivel tecnología, usuario, haciendo uso de hardware y de un software para generar un mensaje. Receptor, los que están del otro lado escuchando ese mensaje. El canal, internet, la red, ¿sí? Y el mensaje en sí, lo que estoy trasladando. ¿Tá? O sea, fíjense que por más que estemos aplicando tecnología, lo único que hemos hecho es cambiar esas definiciones en cuanto a los componentes de cada uno de estos participantes primitivos, pero no cambian los participantes. Sigo teniendo un emisor, sigo teniendo receptor, sigo teniendo un medio, o un canal, sigo teniendo un mensaje. ¿Sí? En los procesos pasa lo mismo, procesos productivos, digamos. ¿Sí? Yo puedo tener, imagínense, voy a tratar de ir a algo bastante común para todo el mundo, que es la fabricación de un automóvil, vamos a suponer, ¿sí? Que inclusive tecnológicamente es de los procesos más, con mayor nivel tecnológico, ¿tá? O la fabricación de computadoras, digamos, que también todo el ensamble de circuitería y demás se hace con robot. Pero digo, ¿cuál sería en un proceso productivo? Pensemos en un auto, ¿cuál sería el emisor? ¿O cuál se imaginan que puede ser un emisor?
Y el software que está mandando a ensamblar las partes del vehículo. O ¿El emisor sería el dueño de la empresa? No, La el marca. fabricante. Que diseñe el vehículo. no, estamos hablando del proceso en sí. Como decía Mauro, yo tengo un proceso que está manejado 100% por tecnología. Para poder tener La máquina. El operario. Las personas. las personas que controlan serían quienes. Los emisores. ¿En qué caso? Y en el que comanda la computadora que manda a ensamblar el vehículo. Cuando da la orden de iniciar el proceso, por Ujú. ejemplo. Ahora, cuando recibe información del proceso por intermedio de, no sé, de sensores que dice el auto cambió de la estación A a la estación B, de la estación armado del interior a la estación armado del motor. Estoy yendo a cuestiones muy generales. Ahí pasa a ser el receptor. Ahí pasa a ser receptor. ¿Sí? ¿Cuál sería el mensaje? Cuando es emisor, la orden al proceso de comienzo. Cuando es receptor, la retroalimentación de que el proceso está controlado o que tiene alguna desviación. O que está finalizado. O que está finalizado. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el canal? Sería, no sé, un mensaje, la tecnología, el que viene por sistema, el que Los le manda la cables, orden. si yo tengo La que red de una comunicación. la red de comunicación, en este caso redes industriales, Claro. ¿sí? Que inclusive tenemos algunos componentes adicionales que, por ejemplo, si está el operario siendo emisor mandando una señal para que arranque una cinta, por apretar un botón, la cinta no va a arrancar. Tiene que haber un aparato que transforme ese clic del mouse en una señal al motor de la cinta para que arranque el motor. Eso se llama PLC normalmente, ¿sí? Ujú. Que son las unidades de procesamiento lógico que se Una usan en la automatización. industria. Una Una automatización, automatización. exactamente, una automatización. Pero fíjense cómo yo sigo teniendo los mismos actores, pero estoy evaluando un proceso productivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sería como Em, como un flujo de datos. Pongo el inicio, el proceso, bueno, que vayan a hacer y la finalización del proceso. Exactamente. Y ahora vamos, porque hasta ahora hablamos de qué? Solamente de comunicación. Tecnologías aplicadas a la comunicación. Pero TICS no es solamente comunicación, también es Información. información. Y la información, volviendo al primer ejemplo de las redes sociales y demás, sería el mensaje. Sí, ¿Sí? ¿Cómo traslado el... o el feedback que arrancó el proceso o finalizó el mismo, ese sería la información. Bien, pero un sensor, volvamos a el proceso productivo. El mensaje, la orden, podría ser información. Ujú. Pero la información en realidad ¿de qué está compuesta? De datos. Datos. De datos. ¿Y cómo yo transformo los datos en información? Procesándolo. Exactamente, procesándolo y metiéndolo en un contexto. Tal cual. Por lo tanto, la información son un montón de datos procesados que me sirven ¿para qué sirve la información? Para evaluar un Tomar proceso. decisiones. Para Tomar comunicar. decisiones. Para, ¿quién decía? Tomar decisiones. Para Yo. evaluar o tomar una decisión. Para la evaluación en definitiva es la toma de decisiones. Vos vas a estar tomando la decisión de que está controlado o no. ¿Sí? Eso sería, en definitiva, la evaluación es el proceso en sí, pero vos en definitiva lo que haces es tomar una decisión. La información nos sirve para tomar decisiones.
¿El dato sirve para tomar decisiones? No. Para saber qué se necesita Sí, hacer. sí, sí. Recopilación Si de el datos. proceso me va a arrojar datos. Sí, sí. ¿Cómo? El proceso me va a arrojar datos y también información y me va a ayudar para seguir tomando decisiones. Bien. Vamos a un ejemplo. En caso de un proceso productivo, 7 me de la asiste. mañana. Permíteme esto, Antonio. 7 de la mañana. Están por salir a trabajar. O 5 de la mañana. Están por salir a trabajar. Y miran un termómetro y dice 10. ¿El dato de 10 es suficiente como para tomar una decisión? No, Sí, 10. Sí, sí, porque en ese caso me voy a abrigar, por claro. ejemplo. ¿Pero ¿Por 10 qué qué? te 10 vas a grados, abrigar? 10 horas. Claro, no especifica. Faltan datos. Y porque Es, seguramente va a estar frío. Sí, pero no pero sabes ¿por qué unidad qué? tiene. ¿Qué unidad tiene el 10? Exactamente, no está puesto en contexto. Claro. No está puesto en contexto, no está en el entorno, no tenés la unidad. Pues sabés que dice 10, pero no saben Sí, qué. Si son 10 Fahrenheit, afuera claro. está peor que en Alaska. ¿Se entiende? Entonces, el dato en sí no les sirve para tomar decisiones. El dato contextualizado o sumatoria de datos, porque vos a lo mejor decís, bueno, sé que son 10 grados, ¿sí? Pero ¿me pongo bufanda, gorro de lana y camperón? ¿O me fijo en el pronóstico a ver qué es lo que va a hacer a las 12 del mediodía? Porque si me llevo campera de lana, perdón, gorro de lana, bufanda, guante de lana y camperón, lo más probable es que a las 10 de la mañana tenga que tener un carrito para tirar todo ahí arriba porque me está diciendo el pronóstico que a las 12 va a ser 25 grados. Ahí es donde ustedes van a tomar decisiones. Cuando los datos estén contextualizados y, como decía Matías, procesados. ¿Sí? Si yo tengo un sensor de un proceso productivo que me está diciendo el auto pasó, lo único que me está diciendo el auto pasó, pero no me está diciendo otra cosa. Yo necesito mucho más datos para poder tomar decisiones y decir, me quedo tranquilo o salgo corriendo porque se me están chocando los autos en la línea de ensamblaje. ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí. Sí. Preguntas, dudas. Imagínense ahora, con esto poquito que hemos hablado, imagínense ahora el trabajo práctico. Ustedes tienen que, en grupo, encontrar algún proceso, el que sea, y identificar en qué puntos pueden agregarle tecnología para mejorar ese proceso. ¿En qué sentido? En la comunicación o en el procesamiento de la información o en recopilación de datos para generar información. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Van entendiendo la idea del trabajo? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Eh, Estoy pensando si me queda algo más o ya pasamos a la presentación, pero no. Vamos a hablar en general de la presentación. La idea de la presentación, yo ahora voy a compartir la presentación, con lo cual se me va a achicar mucho todos los cuadritos de todos ustedes, digamos, ¿sí? Así que vayan, creo que me quedan 4 o 5 para ver y sobre la presentación. Así que a medida que tengan dudas, vayan abriendo el micrófono y hablando. ¿Está? Yo no sé si es mi red, pero yo no lo veo. No, no, ahí todavía no lo compartí. Ahí ya ahora lo estoy Ah, por hacer. Ahí vamos, mira. ¿Cómo lo ven ahora? Ahí se Ahí ve, ahí se se ve ve. bien. Profe. Excelente, Sí, ahí se ve. excelente. Bueno, ahí listo. de todos modos, como les dije, yo después se la voy a pasar, de última se la paso
la clase. A la coordinadora, que ya me olvidé el nombre. Melissa. Disculpa, Melissa. Melissa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si ustedes ven, recién ahora estoy merendando. ¿Sí? Empecé a trabajar, yo trabajo de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y corto 1 hora al mediodía para almorzar. Y a las 6 de la tarde arranco a dar clase. Y esta tarde tuve una tarde bastante compleja y recién ahora estoy merendando. Así que imagínense que a mis problemas de memoria de nombres, súmenle cansancio. Así que bueno. Bueno, les decía, esta presentación yo se la paso a Melissa por WhatsApp. Así ya se las va mandando. Y de última, si ya todos tienen acceso el viernes, que yo también debería tener acceso el viernes al aula virtual, se la subo al aula virtual para que la puedan ver desde ahí. ¿Mm? Bien, bueno, tecnología, definiciones, lo que venimos hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que son las tecnologías de información y comunicaciones? Todo lo que tiene que ver con la tecnología que me permite llevar mensajes desde un emisor hacia un receptor. Algo que no charlamos. Y ahora me acordé qué es lo que les quería decir. Pensemos en este esquema de las redes sociales, ¿sí? Y imaginémonos que somos muy buenos youtubers y tenemos seguidores en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes hacen un video en castellano y tienen muchos seguidores en Japón? ¿Cómo resultaría el mensaje para el receptor? No termine de llegar claro el mensaje. Exactamente. ¿Qué necesitas para que el receptor lo entienda? Un Claridad. traductor. Un traductor. Adecuar adecuar la información. Exactamente. De alguna O forma, alguna IA que lo vaya modificando. lo que sea, pero que me lo transforme en nivel de conocimiento, o sea, en alguna metodología de conocimiento que lo conozca el receptor, que lo pueda entender el receptor. ¿Sí? Hay que codificar, profe. Hay que codificar ¿a dónde? O decodificar, ¿no? Exactamente, pero ¿dónde codifico? Usando los subtítulos. Está bien, Después de escribir eso es el mensaje a un método. código. Dale. Después de escribir el mensaje, hago un código. ¿Qué hace ese Claro, código? cada palabra que yo mando acá tiene que representar otra allá, ¿cierto? La Codifico un misma. lenguaje en el otro. La misma, por eso, la misma, pero en el otro idioma. Entonces Exactamente. le doy correspondencia a cada Exactamente. palabra que yo hago acá, se iguala a Bien. otra palabra de allá. ¿Eso cómo se llama? Digamos, si yo hablo de alguna forma y ustedes me entienden, estamos hablando los dos de que Que hay una emisión y un receptor. Códigos. Lenguaje. en el mismo idioma, en el mismo lenguaje. Si el receptor tiene otro lenguaje, no me va a entender nunca. Entonces yo me tengo que preocupar para que cuando yo hablo, del otro lado se me decodifique de alguna forma para que esos lenguajes sean equivalentes. Eso en tecnología se llama... No, Usted, profe, sí, le quiero decir que también se puede utilizar las señales universales, cuando no ¿está solamente bien? hablamos de la Está escritura, perfecto. del ¿Cómo se Se lenguaje. llama llaman eso? protocolos. Exactamente. Se llaman protocolos. Muchas gracias. En tecnología eso se llama, no solamente en tecnología, me parece que en tecnología está mucho más utilizado. Se llaman protocolos. ¿Qué son los protocolos? Nos pongamos de acuerdo de cómo voy a codificar el mensaje para que vos lo decodifiques de la misma forma, pero inverso, para que lo puedas entender. Y si dentro de esa decodificación hay un cambio de idioma,
tiene que estar metido en el protocolo. ¿Cuál es el protocolo más conocido en tecnología? ¿Se los digo? TCP, Sí. IP. IP, Traductor. exactamente. TCP, que es una parte, IP la otra. IP es el protocolo de Internet, el resto es de las otras capas, digamos, ¿sí? De la red. TCP/IP, el protocolo más conocido para codificar y decodificar en destino. A nivel de computadoras, ¿sí? A nivel de dispositivos. ¿Por qué? Porque esto hace uso de una red en donde se mueven datos que después se juntan en el destino para armar información en base a ese protocolo. ¿Qué otros protocolos, y no por nombre, sino porque lo que hacen, están en auge? En estos momentos todos estamos muy preocupados por tenerlos o por lo que cuando usamos que tengan estos protocolos. Son protocolos de seguridad. ¿Por qué son importantes los protocolos de seguridad? Porque me permiten darle un nivel adicional de codificación a los datos o a los mensajes que me ayudan a que si alguien hace un huequito en un cable, imaginariamente, ¿no? Hace un huequito en un cable y puede manotear cuando está pasando mi clave de home banking, que no la puede entender. ¿Se entiende? Entonces, hoy por hoy están, digamos, hoy son mucho más importantes. Primero porque los protocolos por los cuales se basa la comunicación plana, llamémosle, que es la primera por internet, ya tiene tantos años que ha cambiado. Ahora se está usando versión 6 y hasta hace 10 años usaba versión 4. O sea, imagínense lo poco que va cambiando porque ya están bastante estables. Pero los de seguridad no. Es más, hay una empresa argentina que no me acuerdo el nombre, pero que se vendió digamos, fue un unicornio que la vendieron a la empresa y ellos lo único que hicieron fue encontrar un protocolo de seguridad propio para determinadas transacciones y los bancos eran sus grandes clientes. Entonces vino una empresa de Estados Unidos y compró la empresa esta en algo más de $1.000 millones. A ese nivel hoy son importantes los protocolos de seguridad, ¿sí? Porque nos tienen que asegurar de que esos paquetes de datos, de mensajes que se mueven por la red, tengan la seguridad de que no se van a ver alterados desde el origen, desde el emisor al receptor. Por ejemplo, ¿quién tiene reloj inteligente, un smartwatch? ¿Alguien tiene? Déjenme que voy a dejar de compartir un rato. Así les puedo seguir viendo la cara mientras terminamos de hablar esto antes que sigamos con la presentación. ¿Quién tiene una smartwatch? No, Sí, Mayban. Mariela, vos tenés. sí. ¿Cuántas veces al día lo miras y qué aplicaciones usás de la smartwatch? Lo miro 100 veces al día, lo uso para ver cuántas horas duermo, para ver, ¿Qué registrar más? actividad física, registra mis pulsaciones, un montón de cosas, sí, un montón, básicamente. La música que escucho. Pensémoslo, quedémonos con las aplicaciones que te sirven para la salud, ¿sí? Dormir, pulsaciones, registro de actividad física y demás. Centrémonos en pulsaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si el sensor que tiene de pulsaciones, cuando toma la pulsación, digamos, el pulso de la muñeca, llega con diferencia al software que te muestra la pulsación? Que está, imagínense, desde un reloj que lo tenés en la muñeca
y va desde donde toma el pulso hasta el display del reloj, ¿no? Si tuviese una diferencia, si tuviese un error ahí, ¿qué te está diciendo? ¿O qué puede estar diciéndote? Una información errónea. Una información errónea. ¿Y para qué usamos la información? Para tomar una decisión. Para tomar una decisión. Suponete que el reloj te dice que tenés, no sé, no sé en qué unidades te lo está mostrando, pero si te está mostrando la tensión arterial, te dice una máxima o una mínima. Suponete que te dice 12,8. ¿Qué haces vos? Y si no es mi cosa normal, me voy al médico. Para mi caso es normal, 12,8, así que estaría bomba. Para vos es normal. Pero bueno, si no es Exactamente. No haces normal, nada. me asusto. No Claro. haces nada. Si es normal, no haces nada. Pero en realidad tenés 18,13. ¿Qué te está haciendo hacer el reloj? Tomar una mala decisión. Claro. O al revés. O te va al médico y no tenés nada. Y decir, pero si el reloj me está diciendo 18,13, no, pero te estoy midiendo y tenés 12,8. ¿Se entiende? Es todo ¿Puedo esos. comprobar con otro medio? Sí, bueno, ¿Puedo claro, por corroborar la supuesto. información? Por supuesto, acá donde viene, no depender solamente de un solo aparato frente a situaciones críticas. A ver, vayamos a la central nuclear. Si yo tengo un indicador que me está diciendo que se está, no sé si hay alguien que trabaje en la central nuclear, pero Yo trabajé. si, bueno, Nosotros, ¿cuáles son los Sí. problemas en los cuales tenés que estar 365 días del año, 24/7, mirando cuando esté funcionando la central? ¿Cuál es el indicador clave? Por lo poco que El me acuerdo, creo sensor. que es la temperatura del agua del reactor, digamos. Un montón. Es, Un montón de bueno, factores. pero pongamos la temperatura del agua del reactor. Si te está diciendo que está aumentando la temperatura, salí corriendo para la provincia entera y desaloja embalse porque terminan todos flotando en el lago, digamos. Y en realidad te está diciendo mal. Entonces, ¿vos podés depender de un solo medidor? No. Tenés que tener redundancia de medidores. Mm. ¿Sí? ¿Para qué? Para no tomar malas decisiones. ¿Tá? Pero eso sí son críticos. Si no son críticos, a lo mejor con el reloj para ver la tensión no te haces problema, pero si te sentís agitado y el reloj te dice 12,8, va y buscas otro tensiómetro o vas hasta la farmacia y te medís la tensión, o en definitiva vas al médico por las dudas. ¿Tá? No corres riesgo. Ahora, si tenés un marcapaso, casi te diría que no dependas del reloj. ¿Tá? Por eso, cada situación tiene su problemática y su necesidad de redundancia. Pero fíjense la importancia de el protocolo para que lo que se emite se entienda bien en el receptor, y estamos hablando que tenés un receptor que es tu muñeca contra el reloj, ¿no? Que en definitiva el receptor sos vos, el emisor es la presión sanguínea, el receptor sos vos, el medio sería el reloj, el mensaje es el... O sea, seguimos teniendo todos los elementos, ¿se entiende? A ese nivel la tecnología nos permitió analizar las comunicaciones y el manejo de la información. ¿Tá? Pero fíjense la importancia de los protocolos. ¿Sí? Para que lo que se emite sea entendido por el receptor. Y ni hablar si en el medio tenés un problema, los protocolos de seguridad, para asegurarte de que nadie pueda cambiártelo. Vamos a poner en el reactor nuclear la temperatura del agua. Si existiera alguna posibilidad que alguien pueda hackear esa red, te está diciendo que el reactor está teniendo más temperatura cuando en realidad no. Por eso es importante que el dato sea seguro. ¿Se entiende? Desde el origen al destino. En eso vamos a estar trabajando. Eso es un poco lo que dice la presentación en general. Desde lo más general, perdonen la redundancia, como las definiciones de TICS y demás, hasta todos los elementos que componen todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Todos estos sistemas.
Y después vamos a terminar viendo, en general, algunos ámbitos en los que ustedes pueden estar pensando estos trabajos. ¿Sí? 8:30 ya, che. Que pasó la hora. Perdón. Bueno, no vamos a ver nada de la presentación hoy, así no nos vamos muy largos. Yo de todos modos se la paso a Melissa para que la puedan ir viendo. El miércoles que viene repasamos cuestiones más generales de esto que vimos y vamos específicamente a las áreas en las que podemos charlar algunas cuestiones o que por ahí tienen algunos procesos sobre los cuales pueden estar mirando para aplicar tecnología para mejorar el proceso. ¿Sí? Perdón que hable tanto, córtenme. Mis clases son así. Intento que sean bastante más dinámicas, pero para eso necesito que hablen ustedes. Me van a ver a lo mejor hoy, porque tenía un café, pero si no me van a ver con una botella de agua y por ahí voy tomando agua. Pero necesito que participen, ¿sí? Sáquense todas las dudas. De acá a que terminen la carrera con las materias que van a tener conmigo, algunas son de muy poca teoría, como esta, que es la que menos teoría tiene, en la que vamos a charlar mucho más. Y vamos a terminar en la última materia, que es muchísima teoría, pero que para entenderla necesito que ustedes participen, hablen, abran el micrófono y hablen. Si yo los muteo de prepo, mil disculpas, pero en realidad estoy pensando más en el resto de los compañeros porque más que una consulta, en realidad estoy sintiendo que hay algún ruidito y que pueda hacer que no se escuche el que esté hablando. ¿Está? No los muteo porque no quiero que hablen, que participen. Les cuento una última parte y ya los desocupo. Esta materia, cuando el curso no es muy grande, como esto, que no son muchos, no solamente se arma el trabajo y lo presentan, sino que se expone el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única materia en la que yo busco que como profesionales ustedes en algún momento van a tener que plantarse frente a alguien para venderle una idea, analizando un sistema y proponiendo alternativas en la generación de energías o que ese sistema sea más eficiente desde el punto de vista del consumo de la energía. En definitiva, digamos, el ámbito de desarrollo de incumbencia del título. Entonces, tienen que perder el miedo a hablar. Entonces, cuando el curso lo permite y los tiempos nos permiten, exponen los trabajos. El problema es que la exposición entre que se preparan para darla, la dan, salen de darla y entra el otro grupo, nunca es menos de media hora. Si tenemos más de 10 grupos, tendríamos más de 3 horas y teniendo una hora por semana, imagínense que de acá a 4 semanas tendrían que estar exponiendo los trabajos. No vamos a llegar. Pero si nos vamos hacia el final de julio, porque nos permiten ir hacia el final de julio, de última, hacemos un sorteo, seleccionamos a alguno y hacemos exposiciones. ¿Sí? Porque tienen que perder el miedo a hablar en público. Y sobre todo, donde hay gente que no te conoce. Claro ejemplo, el mío, lo que acaba de pasar de las 7:30 a las 8:30. Yo no conozco a nadie. Bueno, algunos sí que me parece que están en las otras carreras. Lourdes Verdiñas, puede ser que estés en algunas de las cortes de higiene y seguridad. Me suena, puede ser. Bien, entonces te voy a tener en las dos carreras. Pero el resto no conocía ni a Melissa, así que tienen que aprender a perder el miedo a hablar en público. ¿Está? Así que participen. Bienvenidos todos los que participan. Y sobre todo, no tengan miedo a pasar vergüenza, porque si hay algo que no trajimos desde la cuna es el conocimiento. Entonces, todo esto forma parte del conocimiento. No hay pregunta sonsa. No existe la pregunta sonsa. Lo que puede pasar es que uno haga alguna pregunta y el resto
conozca del tema y pueda resolvérselo, ¿sí? Yo no sé el 100% de las cosas, muchas cosas voy aprendiendo en conjunto con ustedes y por eso también les voy a ir preguntando cuando charlemos sobre los trabajos, pero pierdan el miedo a preguntar. ¿Estamos? Perfecto. Bien, Mauro, Perfecto, bro. Perfecto. Sí, quería comentarte más o menos, estamos hoy con el 75% de asistencia. bien, Somos excelente. 86 por ahí. O sea, que algunos han ido saliendo del grupo, no sé por qué, pero Está bien. me parece un buen promedio para arrancar. Sí, totalmente, totalmente. De todos modos, Meli, vamos a ir trabajando. Si vos tenés posibilidad de ir tomando contacto con las personas que vos veas que por alguna razón no están pudiendo venir a clase, em, fíjate, preguntales cuál es la razón y si podemos resolverlo, me avisás y yo en ese sentido no tengo problema y le buscamos la vuelta para que puedan seguir en el cursado. ¿Mm? Sí, sí, tengo casos o de PEC, de otras empresas también, que iban a presentar constancia, digamos, por Perfecto. la inasistencia, no es siempre, son turnos rotativos, entonces bueno, por Bien. eso también por ahí Esto tenemos mismo. menos opciones. Esto mismo lo hago extensivo a todos los presentes. Si alguno tiene alguna situación particular, lo charlan con Melissa y en esta materia, con Melissa nos ponemos, vemos a ver qué alternativas tenemos y le buscamos la vuelta para que no sea un impedimento la situación particular de cada uno. ¿Sí? Intentamos que todos puedan cursar todas las materias y que puedan llegar a recibirse. ¿Está? Así que cualquiera que tenga alguna situación, la plantea. ¿Mm? Bueno, Mauro, ¿alguna duda? Sí, adelante. Nico te habla. ¿Cómo estás? Te hago es una pregunta, como dijiste recién, media tonta, pero puede ser, pero me sirve en Sí, sí. sí, señor, Con el adelante. tema de buscamos el trabajo, o sea, Sí, buscamos algo como para exponer. Eh, Hablo que de los autos, de la fabricación de autos, como puede ser la fabricación de computadora, como puede ser, no sé, eso estamos hablando en medio de ponerle de tecnología. a ver, Eh, te pues cuento, venta perdón, Néstor, de lapicera o de lo que sea. totalmente, a ver, una plaza que tiene circuito para que la gente vaya a caminar. Y yo tengo una problemática de iluminación. Puede ser un ejemplo. ¿Me explico? No necesariamente vayamos a, como, no tomemos, no nos quedemos con esto de un ensamblaje de auto, una fabricación de lapicera, un ensamblador de computadoras. No, no. A ver, una planta de agua o digamos, si algunos están en alguna cooperativa, que tengan bombas de presurización de agua que tengan que agarrar la camioneta, ir y prenderla o apagarla dependiendo de el suministro o la necesidad de consumo. ¿Se entiende? Sí, sí, O sí, sea, exactamente. lo que se les ocurra, lo charlamos, traigan la idea, lo charlamos, le buscamos la vuelta. A lo sumo no será como originalmente lo pensaron, pero le agregamos un par de cositas más y lo usamos como trabajo. Sí, ¿Se el tema entiende? es ir Bien, fundamentando prácticamente ideas Tal cual. del producto o de la panadería o del Exactamente. jardín, lo que sea. Exactamente. Pensémoslo. Les voy a sacar, porque me olvidé de planteárselo, les voy a sacar dos restricciones que normalmente uno las tiene cuando se pone a pensar en esto. Primera restricción, si la tecnología que a ustedes se les ocurre que mejoraría ese proceso no existe en Argentina, pueden buscarla en el exterior. Y si tampoco existe en el exterior, tengo una gran noticia para darle. Acaban de encontrar una idea de negocio. Primer punto. Segundo punto. No hay restricción de plata. No se pongan a pensar de que yo podría implementar esto, pero no sería rentable desde el punto de vista económico. No tenemos problema de plata, tenemos la billetera de los más.
para hacer lo que se nos ocurra y tenemos la tecnología que a ustedes crean conveniente que necesiten para ese proceso. O sea, no hay restricción de ningún tipo, porque en el fondo la idea del trabajo es que abran la cabeza desde el punto de vista tecnológico, porque después, a medida que van pasando las materias, se van dando cuenta de cómo pueden ir analizando diferentes sistemas e ir incorporando cuestiones o soluciones que tengan que ver con energías renovables en los sistemas, pero con la cabeza totalmente abierta. Entonces, esta materia es para abrir la cabeza en ese sentido. Cero restricciones. No se pongan ningún freno. ¿Está? Bueno. Bien. Mauro, Sí. estamos en hora, perdón que te corte. ¿Está bien? Estoy Sí, profe, sí, está sí. conectado. Perfecto. Los saludo entonces, que tengan muy buena semana. Te paso, Meli, la Dale. presentación por WhatsApp para que después se las mandes. Y nos vemos el Perfecto. miércoles. ¿Mm? Nos vemos. Gente, Listo. muy buena semana para todos. Un Chao, gusto. profe. Igualmente. Chao, hasta Gracias. Igual, luego. profe, chau. Muchas gracias, profe. Hasta Escucha, luego. Meli, te paso Chao, muy como interesante. anfitriona, Gracias. Dale. porque si no me estaba el Chao, finalizar profe. y no el abandonar. Chao, profe. Chau, chau, hasta luego. Chao, profe. Te amo. Deme un segundo. Marcos, ¿estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Hola, profe, Marco. buenas tardes. Buenas noches, Hola. sí. Dame un Hola, buenas segundo, noches. por favor. Sí, te espero. Eh, ahí te pongo como anfitrión porque estaba Mauro. Hola. Listo. Ahí está. Listo, Marcos. Dale, muchas gracias. Bueno, De nada. Mary, después, bueno, nos vamos a estar en contacto. Hoy es la primera clase esta de física, así que, bueno, primero voy a hablar un poquito de la materia, de los lineamientos, me voy a presentar y después, cuando tenga acceso al aula virtual, que yo ya no sé si lo tengo o no, vamos a ir subiendo material ahí y vamos a ver cómo desarrollamos el módulo en función del tipo de alumno que tenemos y, bueno, por lo que venía escuchando recién con el profe Mauro, a ver más o menos tomar unos lineamientos parecidos, pero Bien. notificando a los chicos. Dale. ¿Se te corta un poco, Mauro? Marcos, perdón. Se corta un poco, a Sí, por ver, ahí se corta. Sí, sí. Te comento. Como delay. Finalmente, como lo pidieron ahora para ir a presentar llama. ¿Y te pidieron el analítico o la constancia analítica? Si vos lo pasaste. A ver, no sé quién está hablando. bueno, me das el ok, arranco, tengo todo bien conectado, así que, bueno, cualquier cosa que los chicos me vayan frenando. Dale, Marcos, te comento rapidito. Dale, Para el viernes ya van a tener todos accesos al aula virtual. Las bien, dos perfecto. comisiones. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Bien, perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, una presentación que tengo, que es presentación de la materia, y después voy a ir hablando, cualquier cosa me van frenando. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar comienzo al módulo de esta materia física en la Tecnicatura Superior en Energías Alternativas y Eficiencia Energética. Y vamos a empezar a hablar un poquito de física y del aporte que tiene este módulo en esta tecnicatura.
Bueno, como les dijo la delegada del curso, mi nombre es Marco Yarchesen, soy docente universitario de la Universidad de Villa María, docente también de una escuela técnica acá en Villa María, de profesión bioquímica, así que bueno, va a ser un gusto poder darle clases en esta materia, tanto en la delegación A de Cruz del Eje y en la delegación B. Bien, con respecto a física, eh, es una materia que en los contenidos, ahora lo vamos a ver, es muy difícil hablar de física sin no tocar matemáticas, sin no tocar cuestiones de física, pero bueno, vamos a tratar de llevar esta materia en función de las necesidades que vayan surgiendo a medida que avancemos en este módulo. Obviamente que puede ser que toque temas o que tenga que explicar algún tema con conceptos matemáticos o con conceptos físicos. Y la intención, creo que le ha haber dicho el profe anterior, también la remarco de nuevo, la intención es que esto sea didáctico, o sea, que si hay alguna cuestión que uno no la puede llegar a comprender o le dificulta un poco el concepto, lo frenemos y vamos a tratar de buscarle alguna alternativa para poder explicarlo, porque la verdad que la currícula de este módulo es bastante extensa en distintos temas. Y hay temas que los vamos a tener que obviar, pero que indudablemente yo los voy a tener que especificar como para que ustedes puedan entender de lo que estamos hablando, ¿sí? La fundamentación de esta materia se debe obviamente a esta demanda sectorial vinculada a estas necesidades actuales. Digo, la alternativa a la eficiencia energética o energías alternativas, ustedes bien lo saben, es algo que en este último tiempo viene creciendo en alta demanda y cuando se forma esta tecnicatura, obviamente que cuando hablemos de energía y eficiencia energética, tenemos que sí o sí tratar de definir algunos conceptos desde la física. La física es una ciencia bastante dura, es observativa, para que lo podamos comprender, la física es demostrable. Y todo eso nos va a llevar a que tengamos que introducir conceptos físicos dentro de esto. Y eso hace que le dé un marco un poco más referencial a los conceptos que vamos a ver en esta materia como en cualquier otra materia, ¿sí? Por eso digo, es importante y está dentro del espacio curricular. ¿Y cuál es el objetivo, obviamente, de ver física? Es la formación de un técnico, o sea, ustedes van a ser técnicos con estas aptitudes para la aplicación y esta transferencia de habilidades o destrezas conforme a los criterios del profesionalismo que lo estén haciendo. ¿Esto qué significa? Que muchas veces van a enfrentar situaciones problemáticas en esta tecnicatura o en el momento que se reciban y la puedan aplicar, que indudablemente tiene un trasfondo con algún concepto físico para poder entenderlo, y por eso la física entra en esto y entra en juego, ¿sí? Yo siempre digo, en la universidad también damos física, en una carrera de ingeniería, obviamente que en ingeniería la física es una de las materias troncales con matemática, y nosotros siempre le decimos a los alumnos el siguiente concepto: tratemos de entender la fundamentación, después resolvemos las actividades prácticas, pero el concepto físico es el que tiene que estar presente para poder explicar los postulados, las leyes fundamentales, que ahora vamos a hacer un pequeño resumen de esto de física. Bien, ¿cuáles son los contenidos priorizados o los contenidos que vamos a ver a lo largo de este módulo? Bueno, empezamos con dinámica, que es lo que vamos a tratar de hablar un poquito hoy. Conceptos generales de dinámica, del movimiento en sí, después lo voy a explicar. Vamos a hablar un poco de energía y potencia relacionado a lo que es energía mecánica, almacenamiento y disipaciones de energía. Vamos a tratar de relacionar esto del movimiento y lo estático con la energía y el trabajo que lo genera. Después saltamos a termodinámica, principios elementales de termodinámica. Tiene que ver con un poco de energía y trabajo. Y después se entra un bloque de 3 contenidos. Hay un micrófono abierto y se acopla. Me parece que
Cortado dos, porque hay alguien que está con el micrófono prendido. Ahí voy a ver si lo puedo bloquear. Pensé que era Carlos. Silencio. Ahí está. Perdón. A lo mejor se acoplaba los dos sonidos. Bien, y después hay un bloque de los principios de la electrostática. Vamos a hablar un poco de las cargas, de las propiedades de las cargas, campos eléctricos, campos magnéticos, magnetismo, electromagnetismo y algo de circuitos magnéticos elementales, ¿sí? Para poder introducirnos al concepto de electricidad, propiedades eléctricas, inducción, transporte y almacenamiento de energía. Esto creo que está más relacionado con aquellos que estén haciendo o estén ejerciendo alguna profesión con respecto a lo que es electricidad. Vamos a tratar de buscarle el fundamento físico a todos esos conceptos que hoy ustedes no manejan desde la práctica y a lo mejor la parte teórica o lo que fundamenta estos principios eh, lo saben o acá vamos a intentar potenciarlo. Como últimos dos temas, vamos a ver algo de hidráulica, que tiene que ver con el estudio de la física con respecto a la mecánica de los fluidos, o sea, el movimiento de los fluidos. Y por último, vamos a hablar algo de materiales, ¿sí? Los distintos tipos de materiales, cómo se clasifican y el comportamiento de estos, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos. Y qué aplicaciones podemos tener dentro de la física con respecto a los materiales. Bien. Perdón, antes de empezar con esto, quiero dejar algunas pautas de trabajo que no las quiero dejar fijas, pero sí por lo menos decírselas a ustedes. Con respecto a la metodología de cursado y evaluación, en esta modalidad virtual donde yo estoy hablando y exponiendo con presentaciones y después vamos a ver si hacemos ejercicios combinados o en conjunto. La idea mía es que el aprendizaje sea evaluado después mediante o la entrega de algún trabajo o la resolución de alguna situación problemática, la cual a lo mejor el que tenga conocimiento matemático lo va a poder resolver y el que no tenga conocimiento matemático puede aplicar, ¿sí?, el concepto físico y hacer alguna resolución abierta de ese trabajo. Lo más probable es que a partir de la plataforma, después cuando tenga acceso y la pueda revisar, hay ahí eh, link o pestañas que se pueden utilizar, si es la que usamos habitualmente, donde uno sube en un tipo de examen o una modalidad de tomado y uno rinde en un determinado momento con preguntas, respuestas o alguna situación problemática. Así que con respecto a la evaluación, creo que la vamos a hacer de ese modo. Y después, a medida que vayamos avanzando las clases y veamos la complejidad, eso puede cambiar o no a algún cuestionario de múltiple opción o algo que les sea también de agrado a ustedes y que la idea es que puedan cursar esta materia, terminarla, aprobarla y llevarse a los conceptos elementales de estos contenidos priorizados. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, perfecto. Bueno, antes de empezar con el temario, a mí me gusta dar una introducción a esto de lo que es la física y hablar un poquito de lo que es la física, aunque todo la hemos visto en el secundario, hemos tenido física, a lo mejor uno después no la vuelve a ver más, no la estudia más, pero la aplicamos en todo momento en nuestra vida. La física es una ciencia muy cotidiana, la tenemos en todas las situaciones que uno hace, de que se levanta hasta que se acuesta, desde el movimiento de algo, desde el caminar, desde el generar un trabajo, desde aplicar una energía, desde la transferencia de energía todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Esos fenómenos que vemos naturales tienen un fundamento físico, ¿sí? Por eso la física es esta ciencia que va a estudiar y describir el comportamiento de todos estos fenómenos. Intentamos darle una respuesta desde la física a todos estos comportamientos. Y obviamente que esta ciencia, como se los dije recién, está basada en lo que vemos, ¿sí? Y como lo vemos, también lo tenemos que comprobar. Por ende, están las mediciones, ¿sí? Por eso es una ciencia dura, muy experimental, y todo lo que vamos a hablar y demostrar está experimentado y medido. Entonces, ese es el fundamento de esta ciencia, ¿sí?
Obviamente que la física va a estudiar las propiedades de la energía, como le decía recién, la materia, el espacio, el tiempo, son todas variables que hoy las tenemos ponderadas y las tenemos incorporadas en nuestro hábito normal, pero muchas veces no las podemos relacionar entre sí o no encontramos el modo de cómo poder describir una de estas propiedades. Doy un ejemplo, calentar el agua para tomar un mate a esta hora, hasta cocinar algo o transportar un líquido de un lugar a otro o hacer alguna medición, por ejemplo, de una corriente o de un voltaje en un circuito eléctrico. O sea, todo tiene una fundamentación de estos fenómenos desde el lado de la física y todo es medible, todo fue experimentado y comprobado. Ahora, la física se basa en leyes fundamentales. Cada tema que nosotros tuvimos va a tener una ley fundamental. Y esa ley fundamental va a ayudar a describir todos estos fenómenos naturales. Para cada tema hay una ley que la describe y, y después van a ver que no existe grandes cantidades de leyes. No es como otra ciencia, por decir así, la biología, que tenemos muchos fundamentos, mucho contenido teórico. La física es un poco más sencilla en ese aspecto y la descripción de estos fenómenos se deben a estas leyes fundamentales. Y lo que tiende a hacer la física es tratar de describir estos fenómenos naturales con la menor cantidad de leyes posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera simplificamos lo que estamos viendo y observamos y podemos ver en el contenido o en el concepto que estamos tratando de aprender el fundamento físico de ese fenómeno natural. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí. Sí, Sí, sí. profe. Bueno, Sí, la profe. física tiene una clasificación a lo largo de la historia de la evolución de esta ciencia. Cuando nosotros decimos ciencia es porque es una ciencia que se estudia, tiene una lógica en la construcción del estudio. Y obviamente que esta física se clasifica en tres grandes ramas. La física clásica, ¿sí? Que la física moderna y la física contemporánea. La clásica es aquella que se encarga del estudio de todos estos fenómenos donde la velocidad es relativamente pequeña comparada a la velocidad de la luz. Hoy ustedes eh, tienen que saber de que nuestro límite de la comprensión de la física es la velocidad de la luz. Y usted va a decir, profe, la velocidad de la luz. Sí, la velocidad de la luz, hoy yo les puedo decir que es medible, es mensurable, tiene un valor, es 300.000 kilómetros por segundo. Eh, y ese valor de medición de la velocidad significa cuánto se está desplazando la luz desde que sale de cualquier fuente de emisión hasta que llega al momento de que choca contra alguna pared o algún objeto. Ese tiempo es extremadamente corto, lo que lleva a que la mayoría de las leyes fundamentales son descritas por debajo de eso, ¿sí? Y acá surgen todas, acá surgen la dinámica, la estática, parte de la electrostática, hay un montón de conceptos físicos que se encarga de describir la física clásica. Dentro de la física nosotros le decimos esto la física mecánica, porque es la que vemos, es la observable. Un movimiento, la velocidad de un auto, los movimientos rectilíneos uniformes, un tiro oblicuo, la ebullición de las partículas, los cambios de estado. Todo eso es bastante medible porque lo podemos observar en pequeñas variaciones de velocidades con respecto al tiempo y es medible fácilmente. Obviamente que a medida que fue avanzando el tiempo y a medida que fue avanzando un poco el desarrollo del concepto de la humanidad, empezó a tener un auge la física moderna. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos esto de la velocidad de la luz o velocidades cercanas a ella, empezamos a poder tener un conocimiento un poco más certero de un montón de comportamientos que la física clásica no podía responder. Y uno de ellos fue el comportamiento de aquellos elementos eh, eh, elementales en la materia, que es el átomo, y poder comprender un poco de cómo estaba conformada la materia. Cuando se pudo lograr encontrar experimentos que puedan demostrar esto, empezó a cambiar un poco el pensamiento del concepto de la materia en sí. Recuerden que estos fenómenos naturales son los que vemos nosotros asociados a la materia.
¿sí? Entonces, cuando empezamos a entender un poco el concepto de, esperen que voy a poner el puntero láser, así también le voy marcando por donde voy hablando, el estudio del átomo, donde fue evolucionando obviamente en estos últimos 200 años, desde una partícula muy pequeña y que no la podemos ver, hasta hoy en día tener en cuenta que es una estructura con una masa muy concentrada que conforma lo que nosotros decimos el núcleo, y alrededor de ello partículas de la luz, y eso es la estructura elemental de la materia, o sea, un átomo es la estructura elemental de la materia. Y acá encontramos mediciones muy bajitas, ¿sí? Yo les voy a decir este número, pero es por debajo, por ejemplo, el núcleo, el tamaño de un núcleo, estamos en el orden de 10 a la menos 14 metros, o sea, sería un cero, una coma y 13 ceros después de ese cero, o sea, estamos hablando de un número extremadamente chiquito, muy pequeño, pero bueno, es medible y está y ocupa un espacio y tiene propiedades. Y los electrones son 1000 veces más chiquitos que el tamaño de lo que puede llegar a conformar las partículas del núcleo. Y aún así también es medible, la tiene un pantalla tamaño, tiene una masa y tiene propiedades acerca de ellas. Esto vos lo has visto en química, ¿no? Esta parte. Sí, creo que la están viendo en química, puede ser, porque también doy química y la vemos un poquito la estructura de la materia. Así que no sé quién habló ahí, pero creo que sí, está en lo correcto, la vemos en química. Esto es como para que vean ustedes la relación que tiene la física con otras ciencias como la química. O sea, nosotros a la química la tenemos que escribir desde conceptos físicos y no desde la química en sí. Y bueno, después tenemos esta física contemporánea que a lo mejor ustedes pueden escuchar noticias o cuando uno está navegando un poco por las redes sociales o internet o el diario que dicen. Yo les voy a traer un ejemplo que fue hace muy poquito, donde decía que el 30 de abril, creo que del año 2031, iba a colisionar un meteorito a la Tierra. Y ustedes dicen, pero ¿cómo hace alguien para poder descubrir que hay una piedra del tamaño de 20 metros cuadrados a miles y miles y miles de kilómetros lejos de la Tierra y que va a llegar a colisionar con nosotros? Bueno, la física contemporánea se encarga de ella, los astrofísicos son los encargados de ver. Ellos la ven, la observan, del mismo modo que podemos observar estas estructuras muy pequeñas. Hagan ustedes la imagen de que nosotros acá estamos viendo por día de -14 y ver hacia afuera nuestro, o sea, nuestra visión hacia el cielo o hacia el universo. También estamos hablando de que seríamos ver puntos muy pequeños. Y bueno, con la tecnología que hay hoy en día, se puede encontrar partículas digo, o masas, o planetas, o estrellas, o lo que sea, y encontrar una trayectoria definida, o sea, se la localiza, se la mide, se la puede medir con las imágenes, y una vez que la medimos, se puede ver cómo va a ser su trayectoria, y su trayectoria es muy similar a esto, a la de un átomo, o sea, de algo girando alrededor de un núcleo, y nosotros podemos poder trazar una trayectoria y llevarla a una proyección en el tiempo y en el espacio, y eso nos lleva a que podamos calcular como físicos cuál es la aproximación de esa masa que está girando en el espacio libremente y que pueda llegar a chocar con la Tierra. Bueno, eso se encarga en la física contemporánea. Y hay una relación muy parecida entre la física moderna, lo micro, o sea, la estructura atómica, y lo que está por fuera, que es lo que nosotros decimos, los cuerpos celestes y estas distorsiones espacios temporales causadas en el espacio. Acá hago un paréntesis porque la física moderna y la física contemporánea, una persona que no hace más de 100 años que estuvo con vida, fue Albert Einstein y fue el pionero de la física moderna, donde él con su primera teoría, que es la teoría de la relatividad, donde relativiza todo esto y donde introduce un concepto, miren lo que es la física y por eso también es muy linda la física. Albert Einstein introduce un concepto y lo puede demostrar a través de la matemática, algo que él no veía, solo lo pensaba, pero lo pudo demostrar y fue comprobado. Y durante sus primeros 30, 40 años después del postulado de la teoría de la relatividad, hasta que no tuvimos experimento y no pudimos comprobar un montón de situaciones que Einstein había planteado,
la física moderna tenía un choque con la física clásica, porque los físicos clásicos eran escépticos a estos cambios y la nueva corriente de físicos intentaba tratar de experimentar y demostrar esto. Y bueno, no es una física tan vieja, es una física muy nueva, y esta está describiendo aún más nuevos comportamientos y nuevos fenómenos que la física clásica no los podía describir, ¿sí? Así que es muy linda esa física, también es muy compleja, obviamente, con mucha matemática, y no es nuestra intención introducirnos a eso, pero sí por lo menos que ustedes lo sepan. Otro ejemplo de acá en física contemporánea, no sé si vieron ustedes, lo voy a traer así porque realmente es muy bueno esto, no sé si vieron la película Interestelar, que es una película que lleva... Claro, el agujero de gusano. Claro, exactamente. Bueno, cuando se muestre la imagen de ese agujero negro donde en la nave espacial intenta viajar y tratar de entrar a ello y habla un poco de la cuarta dimensión, la quinta dimensión y romper esto, el asesor, el asesor del director, que era Christopher Nolan, es un físico muy reconocido, ganó el premio Nobel en lo que es física contemporánea. Y para el desarrollo de esta película, él, mediante simulaciones en computadora y con lo que se sabía hasta el momento, hizo un dibujo aproximado y una animación aproximada de lo que sería ver un agujero negro. Y esa película salió en el año 2016, 2015 o 2016, si no mal no recuerdo. Y bueno, como es ciencia ficción, se hace ese dibujo. Y después por allá, 4 o 5 años después, donde sale la primera foto que se puede sacar, que creo que fue en el 2023, me parece, y que se hacen las proyecciones a través de una foto visual en 2D para poder entender cómo era un agujero negro, termina llegando al mismo diseño y al mismo modelo matemático que describe esta estructura. Es impresionante. O sea, yo cuando la describo así, trato de dar este ejemplo, es impresionante que alguien con la matemática y con los conocimientos de física haya diseñado a través de una simulación algo que hoy es real y que tiene ese mismo comportamiento. Eso es el estudio de la física contemporánea. Bueno, eso es un paréntesis como para el redondear esto de la introducción de la física y la clasificación de la física. Bueno, como les decía yo y como fuimos hablando, la física tiene un montón de ramas, un montón de lugares para de la cual nosotros podemos disparar y tratar de responder un montón de conceptos. La física mecánica es la clásica, es la física más vieja, la que trata de describir todos estos modelos de movimientos, de estática, de velocidad, de aceleración. Esta es la física madre, por decirlo así, la física padre, esta la funda Isaac Newton, y con los historiadores, obviamente, con aquellos pensadores de la física mucho más viejos. Es la que vamos a ver en cierta forma en las primeras 2 o 3 unidades, nos vamos a basar mucho en esta. Después tenemos la física termodinámica, que es la que estudia el comportamiento de los movimientos de estas moléculas o de los átomos, y con respecto a el modo en cómo se transmite un tipo de energía, que es el calor, y cómo podemos nosotros en la física describir eso. La física acústica y la óptica, estas dos las voy a agrupar para poder explicar de un solo lado. Es una física que trata de estudiar lo que nosotros decimos la mecánica ondulatoria. O sea, la física mecánica hay una parte y hay varias leyes fundamentales que son en la mecánica ondulatoria que describen los comportamientos de la acústica, que es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿sí? La física tiene una respuesta a esto, a lo que yo estoy haciendo, que es hablar y que ustedes me puedan proyectar. O sea, el sonido, cómo viaja, qué lleva, cuánta energía lleva, por qué alguien lo escucha, todo eso tiene un fundamento físico. Y del mismo modo que el sonido viaja a través de ondas, la óptica, la luz y otras cuestiones más, también viaja del mismo modo, nomás que no lo vemos, ¿sí? Solo vemos lo que se refleja, por ejemplo, en una pared, y qué es lo que estamos viendo, ¿sí? O el rayo de luz en una lámpara apuntando a un lugar. Eso también tiene un fundamento con una parte matemática bastante compleja que tiene que ver con la mecánica ondulatoria y fórmulas relacionadas a ondas,
que no sé si hay alguien acá que hace electricidad, pero las ondas sería como un movimiento con un pico y con un valle de una forma como cuando mueve una cuerda atada a una cosa y quiero atada a una pared y tenemos una cuerda y la movemos hacia arriba y hacia abajo y vemos cómo se genera un movimiento ondulatorio o por ejemplo una onda en el mar cuando vienen las olas, eso es algo que describe parecido a lo que es las ondas. Después tenemos una rama que es el electromagnetismo, que esta es bastante nueva, esta es una rama que se genera entre lo que fue el final de la física clásica y el principio de la física moderna, donde empezamos a describir un poco estos fenómenos de electricidad. Antes se describían desde un lugar de interacciones entre carga y después obviamente con el avanzar de los conceptos podemos definir esto del electromagnetismo. Y el electromagnetismo tiene una parte eléctrica, ¿sí? que la define la ley de Coulomb y después tenemos una parte magnética que la define la ley de Faraday, que describe estos dos comportamientos, que también son ondas que están viajando y transportan energía. La mecánica de fluidos, como le explicaba al principio, es uno de los temas que vamos a tratar. Vamos a ver un poco cómo es todo lo que es mecánica de fluidos, presión hidrostática, caudal, viscosidad y un montón de otros conceptos para poder relacionar la presión. La mecánica cuántica, esto es la introducción, ¿sí? al estudio de estos átomos y cómo se comportan y qué comportamiento tienen y cómo existe por ejemplo, la fisión nuclear o la fusión nuclear y qué aplicaciones tiene, la energía atómica, los elementos radioactivos, la radioactividad. Uno acá de esto puede hablar un montón, es muy compleja. Yo puedo darle un ejemplo de esto, por ejemplo, mecánica cuántica. No sé si vieron la película basada en el accidente en Chernobyl, en el accidente de la fábrica nuclear en Ucrania. Bueno, tiene mucho de mecánica cuántica. ¿Qué más? La bomba atómica generada en la Segunda Guerra Mundial tiene la introducción a una aplicación bastante peculiar sobre lo que es la fisión y la fusión nuclear. Así que bueno, la mecánica cuántica es relativamente nueva, pero con bastante aplicación. La astrofísica, como recién se las nombré, es una rama que se dedican al estudio de de los cuerpos celestes o de los cuerpos astrofísicos y el comportamiento de ellos. Y acá hay algunas leyes que son distintas a la de la mecánica porque acá tenemos leyes gravitacionales y como ahora han salido hace muy poquito leyes de distorsiones de espacios temporales por las fuerzas gravitacionales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo romper esto del espacio y el tiempo fuera de lo que nosotros conocemos como espacio, que es lo que nos rodea, y el tiempo, que es lo que está pasando en este mismísimo momento? ¿Cómo puede haber una relación entre ellos? Y una rama muy nueva, que yo como bioquímico sí se las puedo decir, que es la biofísica, y es el estudio de muchas aplicaciones físicas dentro de la biología, dentro de la medicina, dentro de un montón de conceptos donde utilizamos a un ser vivo y con aplicaciones físicas o con fundamentos físicos para poder obtener algún proceso o algún beneficio. Esto es introductorio, ¿sí? Quiero que quede claro, es como para que ustedes vayan adentrándose a esto de la física. Bien, 9 y 10. ¿Qué peculiaridad tiene la física? ¿Sí? Nos basamos en el método científico. Ahora voy a hacer un parate y voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de lo que es un método científico? ¿Se anima a decirlo? Por más que lo estemos leyendo acá, ¿se anima a decir qué es lo que es un método científico? ¿O lo han escuchado hablar? Generar Un una proceso. hipótesis, una idea, un proceso y el experimento y comprobar volver a comprobar o algo así, ¿no? Bien, Antonio, estoy viendo que estás hablando vos, así que me voy a quedar con vos con respecto a esto. ¿Qué profesión tenés o qué haces? ¿Trabajás de...? En la parte de mantenimiento. Bien, mantenimiento, perfecto. Mira,
El método científico, yo antes de explicarlo, voy a decir más o menos lo que yo veo. La física, la química, la matemática, las ciencias duras, sí o sí necesitamos demostrar lo que vemos mediante un experimento. O sea, tiene que ser medible. Y voy a dar un ejemplo. Soy pintor, ¿sí? O voy a pintar una pared. Bueno, y no sé qué color es, pero yo vi un color en una casa mientras pasaba caminando y me gustó. Bueno, yo puedo hacer un método científico, ¿sí? Y tratar de llegar a ese color. Bueno, ¿cómo lo hago? No sé. Puedo sacar una foto, puedo comparar el color de la foto en una cámara, puedo usar una aplicación que me determine cuánto de rojo, cuánto de azul y cuánto de verde tiene ese color y después tratar de unificar eso en una paleta de colores. Todo eso, en esa experimentación, yo lo puedo medir, porque la medición en la física es fundamental. Cuando digo medir, chicos, es decir, hago un experimento y le asigno un número a ese experimento, o sea, una cualidad cuantitativa, ¿sí? Le asigno una cantidad a lo que yo estoy midiendo, ¿sí? Entonces, al poder ponerle un número, ¿sí? A mí me permite, ¿sí? No cometer tantos errores y poder sacar conclusiones con respecto a esos números, ¿sí? No sé si me van entendiendo hasta ahí. Entonces, el método También repetiría, científico, ¿cómo? sí, sí, también sería como repetir el proceso hasta llegar al resultado que uno busca. Exactamente. Pero guarda, porque el método científico lo podemos aplicar en esta ciencia o un psicólogo puede aplicar un método científico también. Pero obviamente que lo que va a aplicar un psicólogo como método científico va a estar basado más en la experimentación y en una pregunta que sea dubitativa sin respuesta, o puede ser un método científico aplicado en respuestas medibles. ¿Sí? O sea, el método científico se aplica en todas las ciencias, pero las ciencias duras son bien marcadas. Y ahora, volviendo al ejemplo, el método científico no es más que un proceso, es hacer un proceso a esa etapa de investigación. Por eso la física se basa mucho en un método científico. Primero observamos algo, como ha surgido la física a lo largo de todo este tiempo. Alguien se frenó, se sentó y se puso a preguntar, che, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Y se viene una pregunta, ¿sí? Uno le puede pasar en un montón de cosas cotidianas. A mí me pasa, por ejemplo, qué sé yo, en algún momento de mi vida me pasaba por qué las nubes se forman de determinada forma. Y bueno, uno se pregunta, no pude plantearme una hipótesis, sí sé que hay una ciencia que estudia todo lo que es meteorología, y bueno, hay estudios, hay comprobaciones, y a través de una hipótesis, de una experimentación y los resultados se llega a un concepto o a una conclusión. Bueno, acá es lo mismo. Uno se frena, se observa, se hace la pregunta y se plantea una hipótesis. La hipótesis es si algo va a suceder o no va a suceder, o si lo que yo pienso va a ser de ese modo. ¿Sí? Esa es la hipótesis. Entonces yo después trato de buscar una experimentación. Y ahí es donde nos cambiamos del lugar del resto. En la experimentación somos netamente objetivos, porque yo voy a hacer un experimento no esperando que me dé como yo creo que va a salir. Yo tengo que hacer el experimento y lo que dé es lo que yo después voy a poder emitir una conclusión. O sea, ese resultado yo no lo puedo variar, porque mi mente tiene que estar preparada para no poder variar ese resultado. ¿Sí? Entonces, yo mido, aplico un resultado, ¿sí? Y a partir de ese resultado llego a una conclusión. Y aunque ustedes no lo pueden visualizar ahora, lo aplicamos, el que es metodológico, lo aplica en un montón de cosas en la vida cotidiana, ¿sí? Y parte de esto, del método científico, para poder introducir un poco la física, es lo que yo quiero dejar en esta primera clase. Eh, Como consigna yo les voy a dar que ustedes en su trabajo, en su vida cotidiana, traten de hacer dos observaciones de algo que lo hacen cotidiano y traten de transformarlo a un método científico. Se van a dar cuenta que lo están haciendo inconscientemente sin tener en cuenta ese concepto de un método científico. Entonces,
Todos tenemos un poquito, digo, el ser humano, tenemos un poquito de esto de ser investigadores, o sea, es la esencia del ser humano. El ser humano de por sí siempre es una persona que se está preguntando por qué ocurren tales cosas. Y la física la va a tratar de responder de una manera certera. Puede pasar, vuelvo al video anterior, puede pasar que el resultado, como les dije yo recién, no sea el que yo estoy esperando, lo cual me va a llevar a que la conclusión sea distinta a lo que yo me planteé en mi hipótesis. Y ahí surge de nuevo. Por eso es un ciclo continuo. O llego a una conclusión que es firme y valedera, o llego a una conclusión que está en desacuerdo con la hipótesis, y es el momento en que vuelvo a hacer esa observación, me vuelvo a preguntar y cambio la hipótesis para volver a hacer el experimento y llegar al resultado. El ciclo del método científico se cierra cuando es concluyente a la hipótesis. Ahora, si no es concluyente a la hipótesis, es algo que no lo puedo demostrar, ¿sí? Yo doy un ejemplo, digo, nosotros hoy no podemos decir como método científico, sí, nací el 16 de julio del año 90, por decir un ejemplo, y me voy a morir el 20 de abril del 2054. No, no hay nada que me demuestre científicamente cuál es mi tiempo. Entonces, es una pregunta abierta y retórica donde el método científico no lo puede aplicar, porque no hay experimento alguno que me demuestre eso, ¿sí? Eso lo dejamos para la ciencia humana. Y ahí es donde viene todo esto de la psicología y estas otras ramas, donde todo esto es siempre abierto. Y bueno, sí, puede ser, puede pasar, no puede pasar, y lo dejamos por otro lado. No me voy a meter en esa rama, obviamente. Mi naturaleza en sí, yo como profesional, soy escéptico, soy cienzólogo, por decirlo de algún modo, y me baso en esto, o sea, por más de que soy creyente en Dios y hay muchas cosas que no las puedo responder, en mi vida cotidiana tomo mucho de esto. Y yo creo que cuando ustedes terminen esta tecnicatura y la empiecen a aplicar, la idea es que en lo cotidiano de ustedes, en este perfil de técnico, ustedes tienen que aplicar esto, o sea, tienen que ser concluyentes en lo que hacen, desde implementar algún sistema de cambio en una fábrica, hasta plantear una mejora con respecto a una energía eficiente. Ustedes tienen que ser concluyentes y no pueden darle lugar a una suposición, ¿sí? Y eso los va a formar, por eso el método científico quiero que los acompañe a lo largo de todo el módulo, los va a formar ustedes como grandes profesionales. Cuando ustedes este método científico lo apliquen y sean concluyentes, a veces mucho más eh, real, puede decir una conclusión certera. Voy a un ejemplo. Alguien, no sé, necesito poner una bomba para mover en una fábrica, qué sé yo, 30.000 litros de leche de un lugar A un lugar B. Bueno, me llaman de la fábrica, ponemos una bomba y me dice, bueno, elegí la que vos quieras. Bueno, yo hago un estudio y veo que con una bomba, qué sé yo, de 2 HP lo puedo hacer. Voy a tardar 3 horas. Y después viene otro y viene y dice, no, vamos a poner 3 bombas continuas para mejorar el caudal y hacerlo en menos tiempo. Bueno, esa situación es, bueno, ¿cuál elijo? ¿La de una o el que viene y otro y dice voy a poner 3? Bueno, la conclusión, el resultado es lo que ustedes le va a demostrar. Entonces, muchas veces decir, no, mira, es más concluyente poner esto o es más concluyente poner esto otro, por más de que a veces no sea lo óptimo, nos basamos en un método científico no, porque vamos a hacer resultados, vamos a hacer algún cálculo. Y la respuesta es, y no sé, yo creo que va a andar bien con esta. O sea, decir yo creo que va a andar bien con esta en un perfil de técnico es darle margen a la duda en lo que ustedes van a hacer como profesionales. No sé si me entienden a dónde apunto. Por eso Sí, siempre, distintas siempre variables. tratar de ser lo más concreto En posible. corto. Exactamente, lo más concreto posible como para poder darle una respuesta en ese perfil. Y eso no es más que un método científico aplicado. ¿Sí? Sí, Básicamente distintas es eso. variables para llegar a un fin. Exactamente, tal cual. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, como conclusión a esta introducción, les dejo esta tarea. No sé si quieren sacar una foto porque hasta que subamos la plataforma y todo, la idea mía es que creo que terminamos 9:30, ¿cierto? ¿Puede ser? Sí, Sí, profe, 9:30 terminamos. bien. La idea es que ustedes, como una pequeña actividad, ahora así visual,
piensen en estos dos, de acá hasta el miércoles que viene que volvemos a tener clase, y nos vamos a tomar 10 minutitos, yo voy a elegir de la lista a uno o dos que nos den dos ejemplos para ver si pudieron aplicar un método científico en la vida cotidiana. En algo que ya lo estén haciendo, obviamente, ¿sí? Yo ayer le daba este ejemplo al otro curso y yo le decía, yo apliqué un método científico para preparar el mate. Y tú me decís, profe, es el mate. No, bueno, sí, es el mate, técnicamente. Yo primero tenía un mate, después tenía otro mate, me preguntaba por qué en ese mate no era rico y en el otro mate sí era rico. Entonces, bueno, empezás a hacer un método científico. Y dije, bueno, veía cómo se preparaba el mate, preguntaba, buscaba información, hacía toda esa etapa de la experimentación hasta que logré entrar en un resultado y obtuve que el mate, como lo preparaba o como lo tenía que preparar, de la mejor forma, y la conclusión era que si lo preparaba de esa forma, el mate era más rico. Y es un ejemplo muy, muy burdo, perdón que lo diga de ese modo, pero donde yo apliqué un método científico. Y hoy en día uno toma el mate de ese modo. Hasta que llega alguien y te diga, mira, podés tomar el mate de esta otra forma y también es rico. Y aplicás otro método científico a esa nueva iteración de acciones que uno hace en la vida cotidiana. Por eso les dejo estos dos ejemplos para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Melissa, Sí. yo en realidad esto es la introducción. La idea era arrancar con dinámica. Ujú. Yo tengo una discrepancia, no sé si después lo voy de última le pregunto a Marco Calvani, porque en el otro módulo doy 1 hora y media, entonces me dio para dar las dos clases y acá tengo 1 hora. Entonces yo después le pregunté si es o 1 hora o 1 hora y media. Ayer yo di 1 hora y media de física, pero bueno, Sí, después. en el horario que nosotros tenemos es de 8:30 a 9:30. Ah, bueno. Entonces, no, yo también para comprimir un poquito más y ir con los dos Ujú. cursos más o menos en el mismo ritmo, porque si no, con media hora menos, no lo quieres creer, pero uno deja de dar algunos temas. No, Así que bueno, seguro, no, seguro. no quiero arrancar con el otro tema porque lo hago extenso y prefiero darlo en la clase que viene, ¿sí? Perfecto. Bien. Así que bueno, Bien. chicos, ¿alguna duda? Y hay algo, perdón, ahora cierro esto, ya está, ya cerramos la introducción de física. Sí les quiero decir esto. No tengan miedo bajo ninguna circunstancia, porque voy a tratar de llevarle la física desde lo que podemos experimentar y podemos hablar. Por más de que a veces yo toque algún concepto matemático y que alguno no lo entienda, la idea mía no es bombardearlo con cuestiones de matemática, ¿sí? Mi idea es que ustedes puedan comprender, ¿sí? Estos contenidos y estos conceptos. Y otra de las cuestiones que yo digo, porque bueno, estamos en esto de la virtualidad, está bueno que participen, está bueno que digan, me frenan, soy de hablar, me dicen, profe, pare un poquito, no lo entiendo o me gustaría dar este ejemplo. Muchas veces los que están del otro lado tienen situaciones problemáticas, como yo le digo, hay situaciones problemáticas que son extremadamente buenas para compartirlas al resto de los compañeros donde nos lleva a poder resolver todo junto. Y yo me voy a poner a la par de usted y dejaré de ser docente para intentar resolver una situación problemática. Y aunque ustedes no lo crean, yo siempre digo esto, los conceptos no lo aprendemos en un módulo. Nos aprendemos muchas veces en esto, en un debate, en intercambiar ideas, en la aplicación misma de la profesión después cuando lo tengan. Por eso no tengan miedo a, profe, hay algo que no entiendo, profe, me pasa esto en mi trabajo. ¿Cómo lo podemos ver? Porque a lo mejor estoy tocando justo un tema que ustedes lo quieren hacer. Háganlo participativo y va a ser mucho más agradable también la materia, ¿sí? Así que bueno, era eso como conclusión. ¿Alguna duda? No, no. Hola, Antonio. Entonces sería para la próxima clase aplicar el método científico en el algo cotidiano. Sí, dos ejemplos. Traten de buscar dos ejemplos y búsquenlo. Perdón, si quieren vuelvo a la presentación, así ustedes pueden sacarle una foto, porque hasta que lo suba yo, que va a ser el viernes que vamos a tener acceso,
Perdón, ahí vamos. Hasta que tengamos acceso al campo, a lo mejor se demoran un poquitito. Ahí está. Quieren sacarle foto a eso, como para tener una imagen de lo que es un método científico, cómo observamos la pregunta, la hipótesis, el experimento, el resultado y la conclusión, y traten de buscar algún ejemplo de la vida cotidiana. Sería esa la actividad para el miércoles que viene. Sí, una pregunta o una acotación puede ser. Sí, ¿quién me habla? Carlos Bazán. Dame un segundito. Sí, acá te veo. Sí, ahí cuando, ¿cómo te va? Ahí cuando decís de vida cotidiana, puede ser lo laboral, por más que no tenga nada que ver relacionado a la capacitación esta. Sí, justamente. Pues Cualquier yo soy ejemplo que... docente de educación física y por ahí uno está más relacionado o con más facilidad a realizar un ejemplo de ese tipo. Sí, Carlos, ni dudarlo. Inclusive, ¿sos profe de educación física? Sí, ¿Me dijiste? sí. Bien, Sí. Carlos, tenés un montón de ejemplos para desarrollar Claro, porque ahí mientras leía los pasos, que bueno, uno por ahí lo aplica sin darse cuenta que lo está aplicando, ¿no? En el Exactamente. desarrollo de las clases. Justo, Carlos, decís lo que intenté decir en este último tiempito de la Sí, clase. Uno lo aplica sin darse cuenta. ¿puedo dar un ejemplo rápido de lo que creo? Sí. Por ejemplo, nosotros trabajamos el rol adelante en la edad temprana, primaria. Pongo el ejemplo del rol adelante y uno observa las dificultades que el chico, cómo se inicia en el rol adelante y las dificultades que tiene para ejecutarlo, que ese sería el producto final. Una de las dificultades, por ejemplo, es el envión que hacen con las piernas. ¿Sí? ¿Qué he hecho yo habitualmente? Nosotros en nuestro colegio tenemos una rampa con la que se accede al primer piso. Sí. Y hemos utilizado ese plano inclinado, esa sería la experimentación, diría yo, para que el chico pueda vivenciar que con el envión del plano inclinado el rol se ejecuta distinto. Para que se den cuenta que ellos necesitan un envión extra para poder ejecutarlo. Y después hemos hecho al revés, haciendo el rol en su vida, y ahí se dan cuenta que necesitan empujar. O sea, les muestro las dos formas, la fácil con el envión propio del plano inclinado, y al revés, forzando la subida, ¿no? Y bueno, obviamente le cuesta al revés. Perfecto. Y bueno, ¿Te puedo hacer Carlos, te puedo sí. hacer una observación? Sí. Si lo querés aplicar, mira, ahí tenés una parte de esta rueda que es la hipótesis, que es decir vos, el alumno puede realizar, ¿cómo me dijiste el rol? Rol adelante. Sí. Rol adelante en determinadas condiciones, esa sería tu hipótesis. Entonces vos experimentas y llegás a la conclusión que a través de tu experimento sí lo logras, ¿me entendés? Claro. A lo mejor uno lo hace y te olvidas hacer esa hipótesis, que es la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿por qué el alumno no puede entender el adelante? Bueno, ¿cuál es la hipótesis? No lo puede entender porque, qué sé yo, la motricidad fina o cualquier otro ejemplo que vos me quieras, o todas las variables que vos quieras poner. En la hipótesis vos tenés que decir, bueno, el alumno va a realizar el rol adelante por determinada causa. Bueno, lo experimento y después llegar a la conclusión. ¿Entendés? La hipótesis es esa pregunta, es parte de la pregunta, la hipótesis en realidad, a lo que te lleva a esa conclusión. Excelente el ejemplo que diste. Claro, porque por ahí, viste, después nosotros le vamos quitando la inclinación al plano. Vamos a otros espacios donde el chico tiene que valer del envión propio más la ayuda del plano inclinado con una menor inclinación y así llegamos al plano horizontal con la toma de los aprendizajes que logró en el plano inclinado, ¿sí? Perfecto. Hasta ver el Todo producto lo que final. acabas de hacer es toda la variable en la experimentación, todos los Sí. resultados que vos obtenés para llegar a la conclusión. Y la conclusión es que sí lo puede aplicar, porque para mí la hipótesis sería, ¿por qué no puede aplicar el rol adelante un alumno de determinada edad, por ejemplo? Y vos ahí lo estás Perfecto. resolviendo. ¿Sí? Por eso a lo que voy que es válido más o menos el ejemplo, la idea para armar estos dos ejemplos que vos nos pedís. Sí, totalmente válido, Carlos. Buenísimo. Dale.
Bueno, muchas gracias por el espacio de poder hablar. Gracias, gracias a vos, Carlos. ¿Alguna otra duda más? No, profe, estamos bien. Bueno, estaríamos entonces, Melissa, de dar finalizada la clase. Sí, profe, estamos en condiciones. Perfecto. Bueno, chicos, le agradezco mucho. Perdón la hora, vamos a estar siempre en este horario, así que bueno, entiendo que todos trabajamos, cansancio y todo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo ameno y un poco más didáctico. Así que le agradezco mucho por haberme escuchado. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Gracias a estamos usted, viendo. profe. Chao, profe. Gracias, Hasta Melissa. luego. Chao, Gracias. profe, chao, chicos. Chao, chao. Chau, chau. Gracias, chao, 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 Nos vemos. chao, chao. Nos vemos. Chau, chau. Muy atento, profe, muchas gracias. Chao, Gracias. gracias. Nos vemos. Chao, hasta la Chao, próxima. profe. Marcos, Chao, Sí. Meli. te fuiste. Chao, gracias. No. Chau, chau. Marcos, Sí. volveme como anfitriona, porfa. Ah, sí, para, que ayer me... Herramienta de anfitrión. Sí. Hacer anfitrión. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.